Bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con actores relevantes del mundo educativo, político y social, indaga sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la llamada nueva normalidad. Hoy, Adrián Canelotto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, dialoga con Violeta Wolinski. Ella es licenciada en Educación, maestranda en la UNIPE y vicedirectora de Escuela de Nivel Primario en el barrio porteño de Villa Crespo. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola Adrián, un gusto hablar con vos. Igualmente. Violeta, aprovechando que vos formás parte de un equipo directivo de una escuela primaria, queríamos saber cómo se fueron tramitando los problemas, los inconvenientes, también las nuevas cosas que se fueron dando a raíz de la pandemia y de la necesidad de la escuela de responder a esa realidad. Bien, bueno, comento un poquito para contextualizar esta es una escuela en la que yo trabajo como parte de un equipo de conducción, soy vicedirectora de una escuela de nivel primario en Ciudad de Buenos Aires. Me parece importante decir que es una escuela a la que asisten niños de sectores medios, donde por un lado el acceso a la conectividad en general y el acceso a dispositivos es algo con lo que podemos dar, digamos, con lo que contamos, ¿no? Y los docentes también. Por otro lado, decir que también es una escuela que no, como las primarias en general, no tenemos tradición de uso de plataformas o de que la escuela pase por ese tipo de interacción. Entonces, bueno, en principio pareciera que si uno cuenta con conectividad y con una comunidad de niños y familias que acceden a eso, tendríamos resuelto parte del problema de hacer escuela en este contexto. Pero bueno, la verdad es que la realidad con la que nos encontramos nos presentó un conjunto de problemas enormes y desafíos que tenían que ver o pasaban más por cómo pensar lo pedagógico, cómo sostener lo que tiene que ver con los desafíos pedagógicos, didácticos, las miradas acerca de las infancias. Y en el caso del equipo directivo, la verdad es que acompañar mucho desde la institución a los docentes en armar y rearmar una propuesta que considerara, bueno, cuál era el lugar de la escuela en este momento. Entonces, por un lado, prontamente tuvimos claro que no pasaba más allá de la angustia o la preocupación inicial de tomar contacto rápidamente y generar adecuaciones de las situaciones y de los proyectos y de las actividades que veníamos haciendo vía envío de actividades. Sabemos que, bueno, enseñar es más que mandar tareas, corregirlas, recibirlas y corregirlas, y que todo lo que tuviera que ver con la interacción con los niños, con las niñas pequeños, además, ¿no? Incluyendo niños que ingresaban a la primaria hacía muy poquito, requería todo un trabajo pedagógico digamos, que no se solucionaba con generar inmediatamente encuentros simultáneos, ¿no? Algo que aparecía como demanda, y se entiende, de parte en muchos casos de las familias, de que esto sucediera muy rápido. Y la verdad es que, bueno, eso demandó, y creo que algo que valoro como experiencia del trabajo con el equipo docente y como parte del equipo de conducción, fue generar espacios de reflexión y de trabajo muy sostenido con los maestros y las maestras, digamos, de cada uno de los grados y con el equipo, ¿no? Pensando por un lado en, bueno, cómo iban digamos, qué selección de contenidos se iba a hacer, que no era lo mismo, que no se trataba de hacer esos Word y mandarlos, que teníamos que pensar también en qué condiciones los chicos estaban aprendiendo, en qué condiciones también estaban las familias, para acompañar o no esos procesos en un contexto de mucha desestructuración, digamos, ¿no? Emocional, trabajando en las casas, y también de parte de los docentes, por más de tener una computadora, no es lo mismo poder enseñar y además verse con 20, 25 niños pequeños para hacer algo. Entonces el eje volvió a ser, bueno,
qué es la escuela, para qué está la escuela en la vida de los niños y las niñas. Y volver a pensar en qué era lo central, que tenía que ver en ese momento con encontrarnos y sostener proyectos, temáticas donde nos convocara y los convocáramos a pensar, a aprender y a conversar con otros, con el docente principalmente y con los pares, que era lo que estaba interrumpido. Así que, bueno, hubo mucho trabajo de pensar, en medio además de resolver las cuestiones tecnológicas, porque como te decía, no había plataforma, o sea que ese fue un tema que hubo que armar artesanalmente y de manera coherente. Y pensar mucho en cómo se iban a gestionar esas situaciones. Cuando digo gestionar esas situaciones me refiero a cómo poder crear o simular algo del espacio de la escuela que tiene que ver con la intimidad de ese grupo, por fuera de lo endogámico, cuando padres, madres claramente estaban muy atentos a lo que estaba pasando, y muy de cerca queriendo seguir también el proceso, y al mismo tiempo nosotros cuidar algo de lo que ocurre en ese espacio del aula. Entonces, bueno, hubo mucho trabajo de diseñar, de seleccionar, y también de acompañar, ¿no? Porque el tema también era cómo pensar en lo común para todos y no perder de vista lo singular, es decir, qué iba pasando con cada uno, porque el enfrentarse para un niño a una cámara o verse solo en su casa, aunque está la familia acompañando en muchos casos y en otros la verdad que es muy complicada, poder anticipar qué pasaba con eso que íbamos a mandar para que hicieran, y de a poco ir poder creando también una continuidad entre lo que sucedía en ese encuentro de todos juntos y lo que luego iba a ir como propuesta para seguir trabajando un poco en casa. Poder anticiparlo para poder también leer qué pasaba del otro lado cuando esas actividades no venían, o los niños no estaban, o estaban, pero no sabían cómo manejarse y de qué se trataba, quién los estaba mirando y siendo tan mirados. Bueno, generar también algunas situaciones con grupalidades más pequeñas, con procesos, por ejemplo, complejos como la alfabetización, ¿no? Que Claro, tiene que ver con... eso es muy, muy complejo. En esa línea de lo que venís reflexionando, supongo que habrá tenido también su lugar la acreditación a esta altura, digamos, del año. ¿Qué lugar tiene? ¿Cómo se resuelve el problema de la acreditación de estos saberes, ¿no? Que es siempre como un gran tema dentro de la educación. No por suerte, sino por política, digamos, hay un marco interesante en este momento para poder pensar la evaluación. Digo, desde los lineamientos de política educativa a nivel nacional y jurisdiccional. Permanentemente se planteó más el seguimiento de los aprendizajes y una evaluación formativa. Es decir, que nosotros fuimos recabando información a partir de lo que pasaba y también del diálogo que manteníamos en esos espacios compartidos con los chicos, y muchas veces también hicimos incluir la variable de lo que estaba ocurriendo, digamos, hacernos cargo de las condiciones didácticas, quiero decir. Tener en cuenta también en muchos casos comunicaciones con familias para poder, por ejemplo, redefinir el alcance de contenidos en algunos casos para algunos chicos, pensar qué era para ese niño en este momento formar parte de la propuesta escolar. Entonces, la evaluación viene siendo como algo que desde el inicio nos permitió ir tomando decisiones respecto, como te decía, a lo general y a lo particular. Entonces, hacia mitad de año, nos llegó el pedido de que hubiera un informe valorativo de los aprendizajes. Nosotros lo pensamos como un informe valorativo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, digamos, donde estábamos incluidos. Nosotras, digamos, como institución, como docentes, los niños e incluso el contexto en el que fueron acompañados. Y se trató más de describir ese proceso y poder dar algunas guías, orientaciones para la segunda parte del año. Ahora estamos también en otro momento, donde esto va a volver a ocurrir. Digamos. Exactamente, claro. Te iba a preguntar, en esa línea, ¿qué imaginás vos, bueno, de cómo sigue, si esta experiencia cambia en algo, algunas de las cosas que venían ocurriendo, diría uno, por costumbre, en la escuela, si deja
Más allá de lo que tenga que ver con lo traumático, ¿no? En términos de si queda algo positivo sobre el cual uno puede empezar a repensar algunas cosas que venían ocurriendo en la escuela. Bien, yo creo que, digamos, hay algo que tendría mucho que ver con cómo transitamos la experiencia. Me parece que es algo muy distinto haber transitado esta experiencia cada uno en vínculo, cada docente solo en relación a su grupo de alumnos, que haberla transitado con otros, quiero decir, con otros colegas con los que se forma parte de un equipo. Entonces me parece que algo que queda es lo valioso del trabajo dentro de la escuela entre docentes y poder, digamos, no perder criterios generales respecto a lo pedagógico. O sea, me parece que hay una valorización enorme para pensar en lo que sigue, cómo construir acuerdos y cómo orientar y acompañar a los docentes en esto que a veces implica poder leer las situaciones y ver más allá de lo inmediato, ¿no? Hizo, no hizo, completó, no completó. Hay mucha preocupación de parte de los docentes. ¿Qué está pasando? ¿Qué están aprendiendo? Entonces, la vuelta a la escuela nos va a devolver mucho en relación a cómo están, más allá de lo que fue pasando en este tiempo y cómo vuelven. Nos queda, bueno, pensar la vuelta, pensar también el abordaje desde la afectividad que tiene que ver con la ESI, me parece. Hay aprendizajes importantes en relación a haber repensado mucho las prácticas. Entonces, pensar en nuevos formatos de aquello que enseñábamos presencialmente nos obligó a generar otras herramientas, quiero decir, desde clases, desde exposiciones de video, hasta volver a pensar mucho los materiales y las secuencias y los proyectos que uno armaba. Entonces se han generado recursos. Algo que nos queda también, me parece, es o sea, no nos puede volver a pasar que nos tome una situación así sin habernos formado para poder estar en contacto con nuestros estudiantes por otros medios, aunque la centralidad de la enseñanza en la escuela primaria es en el aula, mientras los docentes están con los niños y van pudiendo seguir todo lo que ocurre e intervenir en lo situado, en el momento. Sobre todo para los niños más grandes, me parece que abrió algunos espacios de autonomía que no conocíamos o que no habíamos, cuando se pudo sostener esto, cuando se pudo sostener en el tiempo y empezar una progresión, para muchos fue un aprendizaje ver que para los niños en algunos casos y bajo ciertas condiciones, se pueden desplegar cuestiones interesantes, por ejemplo, de cómo compartir el conocimiento, cómo compartir más allá de la escuela, entre los propios niños y niñas, y más allá de la escuela, algo de lo que ocurre, algo de lo que se aprende, algo de lo que se estudia. Entonces, haber probado generar documentos compartidos, haber probado dar a conocer lo que se sabe hacia otros espacios, hacia otros grados, con otros, bueno, eso es algo interesante. Pienso igual en niños más grandes, niños que ya transitaron en parte la escuela, porque hay como cuestiones que son necesarias aprender, desplegar, por ejemplo, el trabajo en equipo, no es algo que se puede inventar en formato digital. Es necesario que ocurra primero y con el acompañamiento del docente. O incluso ahora, los niños más grandes, desde ciertos grados en adelante, se han encontrado para producir o para pensar cosas juntos. Pero esto no es algo donde el docente esté afuera, eso también hay que sostenerlo y acompañarlo. Cómo son esas interacciones, cómo circular la palabra. Por eso digo, ahí como se pueden abrir hacia adelante puertas a las que no nos animábamos, si no la pasamos terriblemente mal y nos sentimos acompañados y podemos continuar aprendiendo, porque me parece que hay mucho para aprender en relación a esto, siempre con una mirada pedagógica. Quiero como sostener esto, ¿no? Porque no se trata de aprender solamente el uso de las tecnologías, sino cómo ponerlas o cómo poder aprovecharlas, pero siempre desde un punto de vista de qué es lo escolar y qué tiene que ver con un proceso social también, ¿no? Con otros. Por esto de en algún momento esa ilusión de que, bueno, podíamos prescindir de docentes y escuela y los niños iban a aprender solos con los medios digitales. Bueno, ya sabemos que no. Esto es algo que a nosotros como docentes nos atravesó y nos dimos cuenta claramente que en esas instancias, para que pase algo interesante, tiene que haber otras, y el docente con claridad direccionando para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no?
Así que, pero bueno, valernos más de estos recursos. Bueno, hemos sido empujados a la fuerza. Bueno, si podemos seguir aprendiendo sin perder de vista lo político y lo pedagógico, y que el acceso a la educación es un derecho, y que esto, además, por otro lado, debiera incluir a todos, no debiera ser una posibilidad solamente de los que tienen conectividad. Sumamente claro, además, ordenadores, esa lista que vos hiciste también al final, yo anoté algunas de las cosas, pero que creo que el trabajo colectivo, los acuerdos que se fueron construyendo para acompañar la posibilidad de complejizar la mirada sobre lo pedagógico, sobre la práctica docente, sobre el rol de las tecnologías, coincido con vos, que se viene una etapa en la cual hay que tomar partido, hay que decir pedagógicamente para qué sirven, para qué no, cuáles son sus alcances, sus límites, la posibilidad de construir o de tener elementos, instrumentos, materiales, de compartirlos, el revisar la práctica docente. Bueno, todo eso que vos estás diciendo me parece que son importantes a la hora de tamizar una experiencia que tuvo mucho de traumático, pero también va a tener cosas que si uno las potencia, podemos estar en las puertas de transformar también algunas cosas, que también creo que hay que decirlo, que la escuela venía haciendo casi como automáticamente, sin pensarla o plantearse algunas alternativas, como suele ocurrir en muchos ámbitos de la vida. Uno hace las cosas, las hace, a veces no se pregunta ni por qué, ¿no? Sí, no, valorizar la reflexión sobre la práctica, digamos que es algo que como docentes no podemos dejar de lado, y como equipo de conducción es necesario ofrecer tiempos y espacios para eso, ¿no? Dentro de las instituciones. Si no, es solamente una expresión de deseos. Me parece que hay que generar y acompañar muy de cerca lo que va sucediendo, porque en principio, si no, esto apabulla, asusta, nos pasó a todos, y bueno, para no asustarnos necesitamos formarnos y formarnos con otros. Nuevamente, bueno, ahora mismo, y el equipo de conducción en esto también, digamos, es necesario para poder cuidar a los niños y las niñas, también tenemos que poder cuidarnos como equipo, cuidar a los docentes, digamos, ¿no? Que también nos vemos como muy en un espacio como de crítica, muy observados en este momento. Entiendo que a las familias también les pasa lo mismo, porque se rompió un poco esa distancia. Entonces, bueno, pero centrados en el rol del equipo de conducción, me parece que, acompañar, formar y generar espacios para que eso sea posible. Me parece, eso es imprescindible. Bueno, muchas gracias, Violeta, por el rato, por las conclusiones que nos acercaste, también por el pensamiento de alguien que estuvo ahí en el comando de la escuela en un momento en que había que hacer todo esto que estás diciendo, así que te agradecemos mucho el tiempo. Muchas gracias a vos, Adrián. Muchas gracias a la UNIPE. Un abrazo grande. Gracias.